Venezuela en la mira del mundo. Carta Venezuela grita libertad de líderes del mundo, diciembre 1 de 2015. El presidente Maduro es el garante de la Constitución. Debe asegurarse de que se celebran elecciones verdaderamente libres, transparentes y en paz, y deberá respetar el resultado. ¿Cambiará su destino este 6 de diciembre o seguirá la hegemonía chavista implantada durante 16 años? Burguesía, mira lo que les ha hecho el pueblo. Y prepárate para lo que el pueblo va a hacer el próximo domingo 6 de diciembre. Prepárate, burguesía. Yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo. Les digo a la derecha internacional, no se metan con Venezuela. Por favor, sean un poquito sensatos. No se metan con nosotros, que nosotros no nos metemos con nadie. No despierten el gigante que está aquí en nuestro corazón. Sin embargo, en medio de la tensa situación, millones de venezolanos se le apuestan al libre ejercicio del voto. ¿Habrá garantías en medio de amenazas, polarización, violencia y el recién asesinato de un importante candidato y líder político de oposición? Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes, en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? Hoy, en el programa La Noche, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, y Arturo Vallarino, ex vicepresidente de Panamá y ex embajador ante la OEA, analizan y debaten la crucial jornada de comicios legislativos que vivirá Venezuela el próximo domingo y que por decisión del régimen chavista no tendrán observación internacional, sino un acompañamiento electoral. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, las voces internacionales que incomodan al régimen chavista a pocos días de los cruciales comicios legislativos. En una carta pública, 5 líderes condenaron los excesos del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición y lo instaron a garantizar elecciones libres y a respetar el resultado. Los firmantes, entre ellos Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, y el primer ministro británico David Cameron, insistieron en que el gobierno venezolano debe aplicar su propia constitución, que erige los valores de libertad, justicia y pluralismo político. La noticia: el régimen chavista rechazó de inmediato esta carta. Calificó de grosero injerencismo las peticiones de los líderes internacionales. Incluso la Cancillería venezolana señaló en un comunicado que en Venezuela hay una perfecta consagración de la democracia participativa. El punto clave de la noticia: en manos de 19,5 millones de venezolanos convocados a las urnas está el trascendental momento político para el futuro del país bolivariano. La oposición confía, en medio de la tensión latente, lograr la mayoría de escaños de la Asamblea Nacional, que hoy está controlada por el oficialismo. Se acerca la hora cero para que este recinto, la Asamblea Nacional de Venezuela, tenga nuevos inquilinos. En las calles de las principales ciudades de la nación bolivariana, los comandos de campaña, tanto de oposición como del oficialismo, queman sus últimos cartuchos para convencer al electorado. En una elección siempre hay la posibilidad de ganar o de perder, pero en este momento el escenario de más probable ocurrencia es la victoria de la Unidad Democrática, incluso por un margen apreciable. Son unas elecciones parlamentarias en las que se podría cambiar la dinámica política del país suramericano. En manos de quienes obtengan la mayoría del Parlamento unicameral de 167 escaños, recaerá el poder con el que se podría amenazar o consolidar la revolución bolivariana. Que mejore, gane quien gane. Lo importante es que este país mejore. Estamos pasando una crisis total. Para estas elecciones legislativas habrá acompañamiento internacional, no observación internacional, porque así lo determinaron las autoridades electorales.
Dicho acompañamiento cuenta con la participación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del exmandatario panameño Martín Torrijos, así como de una misión de UNASUR, quienes solo publicarán un informe si el CNE así lo decide. Las fortalezas de nuestros sistemas electorales e instituciones demuestran que no requerimos de certificaciones que disminuyen las democracias de nuestros países a la aprobación de corporaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales. A la falta de observación internacional se suma que la misión electoral de la Eurocámara, que viajaría a Venezuela en los próximos días, canceló su visita por motivos de seguridad. Líderes mundiales expresaron su preocupación. Por medio de esta carta titulada Venezuela grita libertad, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy y el primer ministro británico David Cameron, junto a otros líderes mundiales, pidieron que los comicios del próximo 6 de diciembre deben ser transparentes y pacíficos. No podemos ser indiferentes ante las legítimas reclamaciones de la oposición democrática venezolana. No decir nada también es tomar partido. Reclamar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela no es injerencia, es nuestra obligación como demócratas. Además de la falta de veeduría internacional y de las denuncias de corrupción que salpican al chavismo, la violencia electoral que ha acompañado esta carrera electoral hacen de esta una de las elecciones con más tensión y expectativa en los últimos años. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que la preocupación que manifiestan algunos líderes internacionales frente a la situación en Venezuela será suficiente para que el régimen chavista garantice transparencia en los comicios del 6 de diciembre? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de Washington, D.C. a Carlos Sánchez Berzaín, es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, también exministro de Gobierno y del Interior de Bolivia. Bienvenido. Buenas noches, un saludo, encantado de estar en su programa y por su intermedio un saludo a toda la audiencia en Latinoamérica y el mundo. Nos acompaña también desde Ciudad de Panamá Arturo Vallarino, ex vicepresidente de Panamá, ex embajador de Panamá ante la OEA. Embajador Vallarino, bienvenido. Muy buenas tardes, saludos Jason y saludos a toda la audiencia de todo el continente americano. Quiero empezar en Washington con el señor Berzaín sobre el proceso electoral que tendrá lugar este domingo en Venezuela. Las elecciones parlamentarias, unas elecciones que tienen la atención del mundo, puesto que podría por primera vez tener la oposición una mayoría en este estamento ante el descontento, la crisis y las protestas que hay en los ciudadanos venezolanos por lo que consideran ha sido el deterioro de la calidad de vida. La pregunta es, si el chavismo también está haciendo todo lo posible por mantenerse, ¿quién va a dar garantía de que los resultados del próximo domingo sean los resultados transparentes, el resultado de lo que la gente en las urnas efectivamente votó? Bueno, el propio gobierno venezolano se ha encargado de que esa garantía no exista. No hay observadores internacionales, no hay un mecanismo transparente para el manejo electoral. Un sistema de fraude electoral ha sido institucionalizado desde que este régimen se ha hecho cargo del poder en Venezuela y las elecciones han sido convertidas en un mecanismo de opresión en lugar de ser un mecanismo de expresión de libertad. La diferencia entre las elecciones anteriores y la que viene este domingo es que el pueblo venezolano ahora está empoderado, es que la comunidad internacional ha empezado a reaccionar frente a los terribles excesos de un gobierno que empezó siendo democrático en un primer momento y que se ha transformado prácticamente en una dictadura. En Venezuela hoy día no existe respeto a los derechos humanos, existen presos políticos, exiliados políticos, no hay división e independencia de los poderes públicos, las elecciones no tienen ninguna garantía de transparencia, no hay libertad de prensa, no hay condiciones de democracia. Entonces, en ese escenario, en el que inclusive el gobierno no permite la presencia de verdaderos observadores internacionales y se ampara en un acompañamiento cómplice de una entidad creada por ellos mismos en el marco del socialismo del siglo XXI que se llama UNASUR,
La única garantía que yo creo que puede existir es la asistencia masiva de todo el pueblo venezolano a las urnas para que más allá del fraude que está preparado, sea tan masiva esa respuesta y ese reclamo por la libertad que toda posibilidad de fraude de parte del gobierno de Maduro y su régimen sea impracticable y sea inaplicable. En Panamá, ex vicepresidente, ex embajador Arturo Vallarino, como nunca antes, la comunidad internacional se ha movilizado en favor de que las elecciones del próximo domingo tengan garantías, sean transparentes. Vemos la voz del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del primer ministro británico, David Cameron. Pero ¿realmente esto va a tener algún efecto en Venezuela? Mire, dentro de todo este ambiente de insultos y de intimidación, podemos encontrar algo bueno, y ha sido las manifestaciones de todos estos líderes mundiales donde han expresado su preocupación por que exista justicia electoral en estas elecciones del próximo domingo. Creo que si la carta que han enviado hoy estos líderes europeos y el expresidente Lagos de Chile, la unimos con las notas que envió oportunamente el secretario general de la OEA, debemos llegar a la conclusión de que el mundo mira a Venezuela y que si hay una participación masiva y se cumplen los vaticinios de que efectivamente la oposición tiene el respaldo mayoritario junto con la presión internacional, creo que eso puede ayudar muchísimo para que se rompa aquel esquema de que el que escruta elige, no aquí porque el Consejo Electoral lo está controlando el gobierno, van ellos a poder ejercer autoritariamente el manejo de las cifras y burlar la voluntad popular. Y fíjese, quiero preguntarle, señor Berzaín, por lo que usted me decía ahora, va a haber un acompañamiento. Hay que hacer la diferencia. Esto no es observación internacional, porque desde hace mucho tiempo en Venezuela no hay observación, no hay observadores en las elecciones, sino acompañamiento. Y cuando usted se pone a ver quiénes son los que van a acompañar estas elecciones, pues se encuentra a la CELAC, se encuentra a UNASUR, Rusia, India fue invitado. Estos son los países que, dice el chavismo, van a garantizar este acompañamiento. Pero un acompañante no puede hacer un informe público después de las elecciones, ni contarle a los medios de comunicación su impresión sobre un proceso, sino que tiene que entregárselo a la directora del Consejo Nacional Electoral, que es Tibisay Lucena, y ella decide si lo hace público o no lo hace público, señor Berzaín. Bueno, yo quiero insistir en que todo está preparado para el fraude en Venezuela. Es un sistema institucionalizado, es un sistema además que está replicado y que está aplicado en todos los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, tienen el mismo sistema donde el órgano electoral es una dependencia del Poder Ejecutivo, donde han concentrado la identificación de las personas que está en manos del castrismo en cada uno de estos países, donde han establecido unos mecanismos electrónicos de votación donde el resultado es fácilmente alterable. Recuérdese la elección en la que el actual gobernante Maduro resultó disque electo cuando se pidió la comprobación. No había nada que comprobar porque simplemente la comprobación material era imposible porque hicieron desaparecer las pruebas de la votación. O sea, hay que partir de la premisa que el sistema electoral venezolano, como todos los sistemas del denominado socialismo del siglo XXI, son sistemas sometidos al poder político, al gobierno, para que las elecciones sean un instrumento de dominación y de perpetuación indefinida en el poder. Han modificado las constituciones y las leyes para ser reelectos indefinidamente, han modificado las disposiciones legales para que se necesiten supermayorías que ellos controlan y para que la minoría simplemente sea de carácter testimonial para seguir actuando con careta, con disfraz de democracia. En ese escenario el acompañamiento no quiere decir nada. Por eso yo insisto y estoy de acuerdo con el colega de Panamá, en sentido de que solamente una votación masiva, bajo la lupa internacional que ha sido abierta por estos gobernantes europeos, por la
en la posición del nuevo secretario de la OEA, Almagro, porque eso no hubiera sido posible con la complicidad del anterior secretario general Insulza. La declaración y la acción internacional del presidente electo de la Argentina, Macri, que ha denunciado públicamente lo que está pasando en Venezuela. Eso, más la masiva participación del pueblo venezolano el domingo y los indicadores de encuestas que están señalando que la popularidad de Maduro está por debajo del 20%, que el rechazo popular en Venezuela es superior al 80%, deberían generar un resultado que le devuelva a Venezuela la libertad, el ejercicio de la democracia y que desplace de la Asamblea Nacional a la gente que está allí impuesta en base al fraude electoral y en base a la deformación de la voluntad popular. Y fíjese, ex vicepresidente Arturo Vallarino, que ni siquiera los acompañantes, que muchos son considerados amigos del chavismo, tienen completamente garantizada su estadía en Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro esta semana decía que acompañante que no se acoja a las normas venezolanas puede ser expulsado inmediatamente. Mire, yo tengo que aceptar que la OEA tiene muchas debilidades, pero si hay algo en la que ha tenido éxito ha sido en las misiones de observación electoral. Tiene expertos que han ganado realmente un prestigio por la labor que han desarrollado en los diferentes torneos electorales en América Latina. Y no es cierto que se hable no podemos aceptar que se hable de injerencia en los asuntos internos, cuando la mayoría de los países latinoamericanos acepta como buena la misión electoral de la OEA. Entonces, si no podemos aceptar el argumento de que ahora no pueden aceptar a la OEA porque el secretario Almagro ha efectuado algunas críticas. Como se ha mencionado, ya es tradicional que no se permita que la Organización de Estados Americanos, así como tampoco se permite que la Comisión de Derechos Humanos vaya a Venezuela. O sea que eso definitivamente es un mal signo, pero bueno, tenemos que de alguna manera valorar la confianza y el entusiasmo de la oposición venezolana frente a todas estas circunstancias adversas, y confiamos de que a partir del domingo haya nuevos días para todos los venezolanos. Quiero vincular a esta hora desde Miami, Florida, a otra invitada. Es Fabiola Colmenares. Ella es dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, un partido de oposición, y encabeza uno de los centros informativos que desde el exterior van a apoyar esta jornada electoral del próximo 6 de diciembre. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jason. Así es, efectivamente, desde las 5 de la mañana, el día 6 de diciembre, vamos a estar funcionando con un centro informativo que se llamará Info Venezuela 6D, para hacer una plataforma de apoyo para lo que está pasando, la jornada electoral que va a vivir nuestro país ese día. Entonces, la idea aquí es concentrar la mayor cantidad de voceros, de personalidades, de medios informativos y hacer la difusión, no solo para los Estados Unidos, sino también para el mundo, de todo lo que acontece en Venezuela, tomando en cuenta de que la información en estos días en nuestro país es sesgada, es censurada y sobre todo es dominada por el gobierno nacional, por el régimen de Maduro. En ese sentido, nosotros debemos dar una plataforma de apoyo total en caso de que pueda pasar cualquier emergencia ese día, tumben señales, quieran jugar con internet, quieran un poco sabotear la posibilidad de que el mundo se entere de lo que va a acontecer ese día en nuestro país. Ustedes han hecho un gran esfuerzo por invitar personas que puedan hacer una observación internacional en Venezuela, desde diputados, expresidentes, muchos incluso, aunque no los han acreditado, dicen que se van a ir a Caracas y que allá van a hacer la vigilancia, pase lo que pase. Pero Maduro dijo justamente este martes, si alguien abusa de la vida interna de Venezuela y el poder electoral dictamina que debe ser expulsado del país, así lo haré. ¿Cómo esperar entonces que vaya a haber transparencia en los comicios?
Lo que estamos esperando, todos los que estamos haciendo vida y enfrentando este régimen, es la esperanza y que la gente se vuelque a la calle a votar y a ejercer su descontento, su rabia, su vocación democrática, además, que la reafirmen ese día en contra de un régimen que tiene ahogado al país. En los últimos días, para mí es bastante difícil tomar en serio todo lo que él dice, porque las últimas 3 declaraciones en los últimos 3 días han sido violentas, agresivas, es un llamado constante a la amenaza, a la persecución, a la fuerza que puede ejercer en caso de que pase lo que pase. Entonces, más allá de las transparencias, yo creo que el 6 de diciembre el país entero va a salir a las calles a votar, a manifestar y que el mundo sea testigo de una voluntad de cambio que tiene el país. Esa es nuestra esperanza y estamos centrados, y sé de mucha gente que va a observar, como bien lo dices, a riesgo propio, no solo de la expulsión que pueda arremeter luego Maduro contra ellos, sino lo hacen en defensa de un país en el que creen y consideran que debe cambiar. En Washington, señor Carlos Sánchez Berzaín, ya es una campaña muy turbulenta y que ha terminado con el asesinato de un candidato opositor, muerto a balazos durante un acto público. Esto sumado a un discurso oficialista muy agresivo. Hemos escuchado al propio presidente decir que no va a entregar el poder, que hay que ganar como sea, que si llegara a perder, porque él contempla esa posibilidad, se irá a las calles y defenderá la revolución por otras vías. ¿Cuál es el escenario, señor Berzaín, si la mayoría de la Asamblea queda en manos de la oposición? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad objetiva y entender que Venezuela no es una democracia, que Maduro no es un presidente, es un dictador. Venezuela lamentablemente hoy día pasa por una situación en la que hace mucho tiempo ha perdido la democracia y tiene un gobierno dictatorial que es además títere de la dictadura más antigua de las Américas, que es la dictadura castrista de Cuba. En ese escenario hay que entender las elecciones de este domingo como un acto fundacional para la recuperación de la democracia de Venezuela. Acto fundacional que solo se puede dar y se dará con la presencia masiva del pueblo venezolano en las urnas, para que a los ojos del mundo, y en este caso los observadores o los acompañantes ya no tienen mayor importancia, a los ojos de la opinión pública mundial, de la prensa libre mundial que no existe en Venezuela por imposición de la dictadura venezolana, a los ojos de la información que salga de Venezuela, se vea que el pueblo venezolano está defendiendo y recuperando su libertad y su democracia, y la evidencia de una votación masiva derrote, desplace y retire esa dictadura y restaure la democracia en Venezuela. Por eso le digo, este domingo, como lo acaban de expresar los participantes en esta entrevista, es un momento fundacional, es un momento en el cual el futuro, la libertad y la democracia de Venezuela está en manos del pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano sale masivamente a votar, está presente masivamente en los centros de votación, el aparato de fraude electoral, el sistema de miedo y de violencia que ha implementado el dictador Maduro no va a tener éxito y no va a funcionar. Ese es el mensaje, lo saben los venezolanos, están en el camino correcto, el mundo libre y democrático los está apoyando, y eso está reflejado por la larga lista de dignatarios, defensores de derechos humanos y pueblos del mundo que los respalda, y esperamos confiados que esto vaya por ese camino. En Miami, Florida, Fabiola Colmenares, ustedes cuando escuchan al presidente Maduro decir que si llega a perder las elecciones, como lo están mostrando la mayoría de las encuestas, va a gobernar en una unión cívico-militar, es decir, con el pueblo y con el ejército, ¿toman literalmente esto como una amenaza o hace parte de la retórica de la campaña? Sin duda es una amenaza, pero sobre todo evidencia el carácter dictatorial de Maduro y habla explícitamente de que en Venezuela no hay separación de poderes. El mundo debe saber que lo que está en juego el 6 de diciembre es una Asamblea Nacional, es el poder legislativo. No tendría que correr ningún riesgo su cargo, pero él sabe que ese día sí comienza ganando 112 diputados y tener una mayoría calificada, comienza el cambio profundo del sistema, el cambio que queremos implantar, queremos impulsar desde la alternativa democrática para nuestro país. Y entre otras cosas es lograr la separación de poderes.
y eso es fundamental. Del resto, la amenaza es constante. Cada día que pasa cercano al 6 de diciembre es mucho más violento, es como un animal herido, es una fiera herida, sabiendo que el mundo efectivamente está observando lo que está haciendo y lo que está pasando en nuestro país. Y nosotros acá desde Miami queremos ser un espejo de ese día. Ese día será esperanza y queremos transmitirlo al mundo. Queremos demostrarle además al régimen de Maduro que por más que bloquee las comunicaciones internas en nuestro país, en esta época donde globalmente estamos comunicados, es imposible que el mundo no lo sepa, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté técnicamente a nuestro alcance para que el mundo entero esté al tanto de todas las incidencias que pasen durante ese día y los días previos también a la elección. De hecho, estamos trabajando desde este momento y el sábado en la noche nos instalamos y vamos a estar desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, porque el día crucial también será final de noche del 6 y comienzo de la mañana del 7. Los canales de información van a ser muy importantes, embajador Vallarino, en un país donde hay un blackout informativo, así lo ha denunciado asociaciones de derechos humanos, de libertad de prensa. Muchos medios han terminado siendo comprados por sectores afines al chavismo y quizá algunos periódicos y portales web todavía publican información de forma independiente. ¿Cómo, cuando todo el mundo está pendiente de un resultado electoral, de un análisis, van los venezolanos a afrontar estas elecciones cruciales esperando justamente el resultado y poder tener una opinión de un experto, de un rector electoral, de un observador internacional? Mire, afortunadamente la tecnología está ayudando bastante. Creo que en la primavera árabe se demostró que las redes sociales juegan un papel fundamental en esta época en materia de la comunicación. Sé que si los otros medios han sido censurados, creo que el pueblo encontrará alguna manera de manifestarse. En esto, que más que una elección parlamentaria, creo que es un referéndum. Más quisiera que este domingo se estuviera eligiendo un nuevo presidente de la República, porque tengo los mismos temores del colega boliviano de que se escoja una asamblea y que en virtud de los sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina, sigamos con un dictador en la presidencia de la República. Sin embargo, creo que debemos estar muy esperanzados a que se obtenga una mayoría calificada que pueda tomar medidas importantes de carácter radical, diríamos, con el objeto de que se pueda enrumbar por nuevos caminos la democracia venezolana. Pues a propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, si creen que la preocupación que han manifestado algunos líderes internacionales frente a la situación en Venezuela va a ser suficiente para que el régimen chavista garantice la transparencia en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Síganos respondiendo a las cuentas de Twitter del programa La Noche que están apareciendo en sus pantallas. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con La Noche. La campaña electoral que este jueves terminará oficialmente ha estado acompañada de denuncias de ataques contra la oposición, también de ventajismo por parte del chavismo y la más reciente, el abuso de las autoridades electorales contra los periodistas. Este miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el CNE está obligando a periodistas y medios internacionales a que firmen una carta que les dificultaría el libre ejercicio durante las elecciones. Bajo la mirada vigilante del libertador Simón Bolívar plasmada en una calle de Caracas, miles de venezolanos esperan que llegue el domingo para acudir a las urnas y escoger a su nuevo parlamento para los próximos 5 años. Son unas elecciones en las que la violencia se ha convertido en protagonista, con un candidato opositor asesinado en pleno acto proselitista y una serie de denuncias de ataques contra los opositores detractores del chavismo. No tengo la duda que es un atentado contra mi vida y contra la vida de mi equipo. Las polémicas advertencias del presidente Maduro también han hecho parte de esta carrera electoral, desde el ganar como sea. Ganar como sea, que triunfe la paz como sea. Pasando por la unión cívico-militar. Yo gobernaría con el pueblo. Siempre con el pueblo y en unión cívico-militar.
hasta este polémico mensaje a la oposición. Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya, para que haya paz, tranquilidad, y ustedes se quitan eso de encima. Según denunció el líder opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles, Maduro puede querer dar un golpe de Estado para retener el poder. Pero Nicolás Maduro no solo tiene frases con tinte ofensivo contra sus opositores en Venezuela, también sus exabruptos han traspasado fronteras y tienen como blanco importantes líderes mundiales como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente condenó los hechos de violencia en Venezuela. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro, con el perdón de la basura, pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. El mismo calificativo utilizó contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien en una carta había cuestionado el tema de los presos políticos en Venezuela y exigido respeto a los derechos humanos, así como a las libertades democráticas. Por ahí salió Rajoy otra vez hoy. Una basurita. Estás de partida, Rajoy. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que el chavismo está obligando a los periodistas extranjeros que van a cubrir las elecciones a firmar una carta que constituiría censura a la libre información. Las denuncias sobre campaña sucia también han sido parte de la ruta electoral. La Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a partidos de oposición, ha denunciado al movimiento Minunidad, que pregona ser detractor del chavismo pero cuenta con candidatos abiertamente chavistas. Aseguran que es una estrategia para confundir al electorado, incluso que utilizan imágenes del líder opositor encarcelado, Leopoldo López. En nuestros estudios en Washington, D.C., señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. El presidente Nicolás Maduro tiene actualmente una ley habilitante que le ha aprobado esta asamblea, la actual, de mayoría chavista. Esta ley habilitante le permite emitir decretos con fuerza de ley, un presidente que emite leyes. Y esto va, por lo menos, hasta que termina el periodo de la asamblea. Si llega a cambiar la asamblea por otra nueva, y la asamblea nueva tiene oposición, pues seguramente las leyes chavistas van a ver un obstáculo. Señor Berzaín, ¿me escuchó? Hola. Sí, yo lo que quiero reiterarle es que primero, estas no son denuncias, no son sospechas, son constataciones del ejercicio dictatorial de una dictadura que es la dictadura de Nicolás Maduro, que además es una sucursal de la dictadura castrista de Cuba. Lo que estamos viendo en el gobierno de Maduro es la defensa desesperada de un régimen que no es democrático, en el que la amenaza, la violencia, el crimen, los presos políticos, los asesinatos, no son sino herramientas del ejercicio de ese proceso dictatorial. Esa es una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es un pueblo cansado de esos atropellos, un pueblo sufrido y víctima de esa opresión que además tiene garra externa, porque es un proyecto transnacionalizado, no es un proyecto venezolano. Es un proyecto castrista, un pueblo venezolano que se defiende como puede a costa de sus muertos, a costa de sus presos políticos, a costa de sus exiliados y que tiene este domingo la gran probabilidad de ganar porque se ha de volcar masivamente a las calles a votar y a reclamar por su libertad. Este es el tema. El tema es que este es el momento en que el mundo libre, la prensa libre que está siendo coaccionada, como se acaba de demostrar, inclusive la prensa internacional por la dictadura de Maduro, respalden al pueblo venezolano dándole cobertura de movilización, haciendo lo que ustedes están haciendo en este programa, permitiendo que el mundo se informe, porque Maduro no tiene legitimidad de presidente,
Venezuela hoy día no es una democracia y la elección de este domingo es un proceso de liberación del pueblo venezolano que hay que respaldar con prensa libre internacional, con democracia internacional y con el respeto de los principios y valores de defensa de los derechos humanos que son fundamentales. ¿Usted qué opina, ex embajador Vallarino? Mire, yo creo que hay que estar preparado para todo lo que pueda suceder el domingo. Los panameños que tenemos experiencia de haber asistido a elecciones bajo una dictadura, tenemos el antecedente de que incluso unas elecciones fueron anuladas, pero el pueblo siguió luchando y en base a la solidaridad internacional. Por eso creo que es importante hacer un llamado a todos aquellos países que están permaneciendo en silencio ante hechos tan graves, que se están violando principios universales de derechos humanos, para que estén un poco más pendientes. Y ojalá que no tenga que reaccionar la comunidad interamericana frente a más arbitrariedades que se puedan cometer en Venezuela. Confiemos y roguemos a Dios de que efectivamente se cuenten los votos y con la confianza de que efectivamente se pueda seguir fortaleciendo este sistema democrático, a pesar de todas las muestras que ha habido de autoritarismo. Hay que seguir luchando y por eso exhortamos al pueblo venezolano a que concurra a las urnas, que quizás es la mejor manera de poder seguir luchando por el futuro de ese país. En Miami, Fabiola Colmenares, dirigente nacional de Voluntad Popular, estas democracias neoliberales, los populismos posmodernos o el socialismo del siglo XXI, como se hacen llamar, logran convencer a una buena parte de la comunidad internacional de que son regímenes democráticos, donde hay una asamblea nacional, donde hay unas elecciones, donde el próximo domingo va a haber una fiesta democrática. Pero ¿qué pasa si gana la oposición? ¿Usted cree que se va a caer una máscara? Bueno, tienen los últimos años, las últimas acciones que ha tenido el dictador contra la oposición, creo que ha sido evidente que se ha desenmascarado frente a Venezuela y frente al mundo. Yo escuchaba el resumen de tus videos y es una vergüenza nacional el lenguaje, el léxico con el que se expresa alguien que ocupa un cargo de esa envergadura. Y no son 17 atentados, ellos tienen 16 años atentando contra la decencia de los venezolanos, contra la paz de los venezolanos, contra la prosperidad, contra la vida de los venezolanos. El nivel de inseguridad que vivimos en nuestro país es insostenible y eso lo sabe la mayoría de los venezolanos. Por eso esa frase que habló tu invitado me la robo, porque efectivamente ese día será un día fundacional para nuestro país, será un día de rescatar la democracia y de demostrarle a él, al régimen, a sus lacayos y a todos ellos y al mundo que en Venezuela la decencia se va a imponer, que el cambio viene, que nada lo detiene, pero sobre todo el cambio de sistema comienza a partir del 7 de diciembre. Esa es nuestra esperanza y la invitación a todos los canales como ustedes, a los que nos ven a través de tus cámaras, es pedirles que nos sigan a través de @InfoVenezuela6D y que se comuniquen ese día, que estén los ojos puestos sobre nosotros para que nos ayuden a comunicar cualquier incidencia, cualquier evento que pase ese día. Venezuela necesita del apoyo de todos ustedes, de la comunidad internacional, de la prensa internacional, del apoyo de la gente decente, de la gente que valora principios y rescata y anda por el país, por el mundo, defendiendo principios democráticos. Eso es lo fundamental para nosotros ese día. Sí. Señor Berzaín, con la Asamblea Nacional de Venezuela pasa algo muy particular, y es que hace mucho tiempo no ha tenido un poder significativo la oposición allí. En una primera instancia, en protesta, decidieron ninguno de los opositores postularse a la Asamblea Nacional Venezolana, y esto permitió que la Asamblea tomara puestos rojos. Luego, la Asamblea participó, pero no logró la mayoría. Y aún así, el presidente tenía leyes habilitantes o superpoderes. En esta ocasión, después de mucho tiempo, podría pasar algo diferente. ¿El régimen chavista puede contemplar una alternatividad para mostrar que es democrático? Bueno, lo que está aquí en disputa es simple y llanamente la pérdida de poder de la dictadura venezolana por
la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis de seguridad, la sospecha de narcoestado, esa crisis que ha destrozado no solo la democracia, sino el Estado y la economía venezolana. Hay un cansancio en el pueblo venezolano y más allá de las maniobras, de las leyes infames, de la manipulación de una pseudodemocracia que ha hecho la dictadura venezolana con la franquicia castrista, lo que pasa hoy día en Venezuela es que el pueblo venezolano quiere recuperar su libertad para reencaminarse en un proceso verazmente democrático. Esa es la importancia de la elección del domingo, que más allá de ser una elección de la Asamblea, como lo ha dicho el colega de Panamá, es un referéndum a favor de la democracia y de la libertad y en contra de la dictadura. Es un referéndum a favor de un nuevo rumbo de independencia en Venezuela frente al intervencionismo castrista que dispone no solo del petróleo y la economía venezolanas, sino también de la libertad de los venezolanos. Es un acto fundacional, es un momento de quiebre en el cual, más allá de la importancia de lo que es la Asamblea Nacional, que tiene importancia, el centro vital de la votación es la recuperación de la democracia y la libertad frente a una dictadura que está plenamente puesta en evidencia y que no puede disfrazar más su ferocidad, su violencia y su actitud de violación a los derechos humanos frente al mundo libre que lo está señalando con el dedo. Vamos a hacer una pausa a comerciales. Ya regresamos. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, si creen que la preocupación que manifiestan algunos líderes internacionales frente a lo que está pasando en Venezuela va a ser suficiente para que el chavismo garantice que haya transparencia en los comicios del 6 de diciembre. Pueden seguirnos respondiendo a las cuentas de Twitter. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora de televidentes. Williams Millán dice: no, un gobierno de corruptos no respeta las reglas del juego. También escribe Marianne, opina: hay que esperar y ojalá que salgan los resultados que se piensan. También escribe Verónica Hernández: muchos líderes latinoamericanos han usado todos estos años el preocupado como única respuesta. Dan vergüenza. Hacemos una pausa en el programa La Noche y ya regresamos para las conclusiones de este programa a propósito de las cruciales elecciones que tienen los venezolanos este domingo para definir su futuro en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche. En Ciudad de Panamá, Arturo Vallarino, ex vicepresidente panameño, ex embajador de Panamá ante la OEA. En América Latina soplan algunos vientos de cambio. Por ejemplo, Mauricio Macri es el nuevo presidente de los argentinos y se posesionará este 10 de diciembre, dejando atrás 12 años de kirchnerismo en el poder. Este miércoles se ha confirmado la apertura de un juicio político en Brasil a la presidenta Dilma Rousseff. Estos vientos pueden llegar a soplar tan fuerte que lleguen a las elecciones del próximo domingo en Venezuela. Sí, mire, yo me siento muy optimista con posiciones tan verticales como la del presidente Macri y además las presiones lanzadas por el gobierno chileno, por el gobierno peruano, por el gobierno de Colombia, Costa Rica y algunos países más con motivo del asesinato del dirigente político venezolano, me hacen pensar que vamos a pasar de ese pecado de omisión que tenían los países latinoamericanos a una acción dirigida a que se restablezca la democracia en los países de América Latina. Creo que si se llegan a irrespetar los comicios en Venezuela, los países americanos van a tener que hacer uso de las herramientas que dan los convenios sobre derechos humanos que hemos celebrado y los mecanismos de la Organización de Estados Americanos que han estado tan sometidos a la chequera y al petróleo venezolano. Vamos a tener que superar esta etapa para que se respeten los resultados de las elecciones en todos nuestros países, pero particularmente ahora en el caso de Venezuela.
Señor Carlos Sánchez Berzaín, mucho se decía también en Argentina del tiempo que llevaban los Kirchner en el poder. Finalmente se muestra que pudo cambiar este gobierno y llegar un presidente de oposición. ¿Usted cree que lo mismo puede llegar a pasar en Venezuela y finalmente en Bolivia, que también están hablando de un referendo para reelección? Mientras contactamos con el señor Berzaín, ¿qué piensa la señora Fabiola? Eso va a pasar en Venezuela. El 6 es el comienzo, el 6 es el inicio. Esos cambios, esos aires que empezaron en el sur van a llegar a Venezuela y va a comenzar el cambio en nuestro país. Así lo quiere un pueblo, así lo dicen las encuestas, que ellos han querido minimizar y ridiculizar, pero así lo dicen las encuestas, así se siente en las calles cuando uno habla con los hermanos venezolanos y estamos en contacto con ellos. Hablan del cambio de la gente, del hartazgo, del cansancio que tienen los venezolanos de la situación que se está viviendo. Quiero continuar entonces con el embajador Arturo Vallarino sobre la posibilidad de que en esta Asamblea Nacional venezolana que se va a empezar a forjar, finalmente quede la oposición con un liderazgo. ¿Esto va a empezar a cambiar las cosas en Venezuela o cree usted que va a incentivar una violencia política sin precedentes en el país? No, yo creo que tiene que prevalecer la razón, tiene que haber cambios en la política venezolana. Creo que va a tener que efectuarse modificaciones o de alguna manera derogar todas estas leyes habilitantes que le dieron al presidente Maduro, que le dan solamente más fuerzas dictatorial al asumir funciones de ejecutivo, legislativo y a veces hasta judicial. Nosotros queremos realmente tener esperanza de que el resultado de las elecciones va a significar cambios positivos para nuestro hermano país bolivariano. Señor Carlos Sánchez Berzaín, le preguntaba por los cambios, los giros que está dando la política en América Latina, el caso de Argentina, el caso de Brasil, donde están hablando de un juicio político a la presidenta Rousseff por supuestos actos de corrupción en los que estaría salpicada. ¿Cree usted que esto va a dar ánimo, va a impulsar a los electores en Venezuela y también en Bolivia, donde se está hablando de un referendo para la reelección otra vez del presidente Evo Morales? Bueno, están produciéndose cambios que son el resultado de la realidad objetiva. Estos gobiernos del socialismo del siglo XXI son antihistóricos porque son centralistas, son gobiernos estatistas, son gobiernos plagados de corrupción, son gobiernos que no reconocen los principios de la democracia, han terminado con el Estado de Derecho, han terminado con la división e independencia de los poderes públicos, han terminado con la libertad de prensa, son regímenes con presos políticos, con exiliados políticos, han convertido el Poder Judicial en el instrumento de persecución política manejado desde el gobierno, y en ese escenario han llevado a sus pueblos a una crisis económica que en su mayor expresión la vemos en Venezuela, está dada en la Argentina, está dada en otros países, y ahí tiene que producirse un cambio por ese viejo adagio popular que dice que puedes engañar a muchos poco tiempo, puedes engañar a pocos mucho tiempo, pero no se engaña a todos todo el tiempo. Los pueblos están reaccionando, el cambio ha empezado en la Argentina y esperamos que este domingo el pueblo venezolano tenga la oportunidad, porque la decisión hay más de 80% de venezolanos que quieren cambio y están dispuestos a decirle no a Maduro. Tengan la oportunidad los venezolanos de proseguir con ese cambio en la recuperación de la libertad y la democracia en las Américas, desplazando esta noche oscura de dictaduras castristas que se expandieron lamentablemente por el hemisferio. Señora Fabiola Colmenares, yo quiero terminar con usted y con un mensaje invitando a la gente a votar el próximo domingo. Usted se preguntará, como los demás panelistas, por qué no tenemos invitados chavistas, pero es que no nos atienden, no nos contestan las solicitudes de entrevista. Pero seguramente en los medios en Venezuela, muchos de los cuales son estatales, otros son afines al gobierno, sí están hablando. Ustedes poca voz tienen en Venezuela. Cuente un mensaje a los venezolanos que están viendo hasta ahora NTN 24 de cara a lo que viene el domingo. El domingo es la posibilidad de todos los venezolanos de reivindicar
a cada uno de nuestros muertos que han muerto en manos de la inseguridad, de reivindicar a nuestros presos políticos, de reivindicar tantas familias que se han separado por el exilio, por el destierro, de reivindicar tantos niños que no pueden disfrutar de la salud, de la seguridad, de la esperanza de la salud porque no hay medicinas, por una crisis hospitalaria severa que vivimos en nuestro país. Es la oportunidad de reivindicar la democracia, de recuperar la democracia, de reivindicar nuestra fe, nuestra esperanza en este país maravilloso y hermoso que nos parió. Vamos a votar Venezuela. El 6 comienza el cambio. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Miami, en la Florida, a usted por habernos acompañado, señora Fabiola Colmenares, dirigente de Voluntad Popular. Gracias, señor Carlos Sánchez Berzaín en Washington, D.C., el director del Instituto Interamericano para la Democracia. Y también gracias a Arturo Vallarino, el ex vicepresidente de Panamá y ex embajador ante la OEA. Muy amable a todos por haber estado con nosotros. Y a ustedes, a nuestros televidentes, yo los invito a que nos sigan enviando sus comentarios. www.ntn24.com, nuestras cuentas en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jason Calderón y @LaNoche, NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche.